Bueno, ya estoy grabando, vamos a comenzar la clase de hoy. Antes de los temas, bueno, les subí dos videos, uno que era la revisión de la tarea 9.1, otro con los temas de la clase anterior. Todavía me hizo falta subir un tercer video, que es el video de la sesión que tuvimos, donde nos pusimos de acuerdo en lo del examen. Se lo subo más tarde. Ya entregaron la tarea 9.2, no le he calificado, y esa la revisamos hasta el miércoles. Y el miércoles le subo la solución. Recuerden que el lunes no nos encontramos, el lunes no hay clases, entonces nos volvemos a encontrar el miércoles y ese día reviso la tarea 9.2. Están trabajando en la 9.3, pero la 9.3 la entregan hasta el próximo viernes. El examen quedó el lunes 21 y bueno, va a ser se lo llevan y tienen límite de entregarlo hasta el siguiente día. En eso vamos. Bien, si no hay alguna pregunta sobre esos temas, vamos a comenzar con los temas de termodinámica del día de hoy. Voy a presentar la pantalla. Pues ahora sí ya estamos en el último tema del curso, que son las reacciones químicas. Vamos a ver generalidades de la termodinámica de reacciones químicas, problemas de reacciones químicas que impliquen la primera ley, problemas de reacciones químicas que impliquen la segunda ley y problemas de reacciones químicas que impliquen el equilibrio de la reacción. Es decir, con un solo tema, que es las reacciones químicas, vamos a repasar todo el curso, desde su termodinámica básica hasta equilibrio, pasando por primera ley y segunda ley. Para estos temas me regreso al libro de Cengel, de Jokoresky, con equilibrio de fases de Jokoresky, y prefiero regresarme a Cengel. Los temas que voy a empezar a platicar hoy y el resto del curso, ¿dónde aparecen en Cengel? Aparecen en Cengel en capítulo 15. Va a ser capítulo 15 y capítulo 16 de cualquier Cengel, donde aparecen estos temas de reacción química. Otro detalle, consecuencia de regresarnos a Cengel. Bueno, la termodinámica de reacciones químicas es la misma para cualquier tipo de reacción química, pero Cengel, para hacer más focalizada, más aplicable el tema, revisa nada más un tipo de reacción química, bueno, no una reacción química, un tipo, una familia de reacciones químicas, que es las reacciones de combustión. Las reacciones de combustión son muy importantes para ingeniería porque son las reacciones que nos permiten hacernos de energía, obtener energía que va quemando un combustible y aprovechar esa energía para diferentes aplicaciones. Entonces, todos los ejemplos e incluso la plática teórica va a ser enfocada hacia ese tipo de reacciones, las reacciones de combustión. Pero obviamente los principios que apliquemos, las ecuaciones que apliquemos, son válidas para cualquier tipo de reacción química. Entonces, por ese lado, no es que la teoría vaya a ser exclusiva de reacciones de combustión, la teoría es general, solamente la vamos a estar aplicando los pretextos, los ejemplos van a ser reacciones de combustión. Y bueno, y con todos esos temas nos lo llevaremos hasta el fin del curso. Vamos a comenzar a hablar en general,
las generalidades de la termodinámica de las reacciones químicas, en particular de las reacciones de combustión. A veces algunos nombres cambian cuando lo aplicamos a una reacción de combustión, pero la idea es general. Bueno, ahora la diferencia es que aparecen problemas en los que ya no solamente es importante los cambios de energía interna sensibles, es decir, aquellos que están asociados a los cambios de presión y temperatura, ni tampoco son únicamente importantes los cambios de la energía latente. Recuerden que la energía latente es la asociada a los cambios de fase. En una reacción química, pudieran aparecer estas energías, la sensible, la latente, pero la energía más importante, la que debemos de considerar como primordial, es la energía interna química. Es la energía asociada a la destrucción o formación de enlaces químicos entre átomos, algo que prácticamente habíamos dejado a un lado durante el curso. Como les decía, para focalizar nuestra discusión, nos vamos a centrar en las reacciones de combustión, pero los principios explicados y desarrollados, pues obviamente siguen siendo válidos para cualquier tipo de reacción química. Ustedes saben que un combustible es un material que quemamos para liberar energía. Y las características generales de los combustibles, pues que son compuestos químicos formados principalmente de carbono e hidrógeno, aunque hay unos combustibles muy importantes que también tienen presencia importante de azufre. Bueno, generalizando, los combustibles tienen fórmula CMHN, y ejemplos importantes de combustibles, por ejemplo, es la gasolina. La gasolina es una mezcla de sustancias, pero tiene un componente principal que es el octano, y el octano se acopla a esta fórmula general. El diésel es otro combustible importante, también es una mezcla de sustancias, pero el principal es el dodecano. Otros combustibles importantes, pues el alcohol metílico, el gas natural, el mismo carbón, el carbón en sí es un combustible importante. Gas natural, ustedes saben, son muchos gases, pero si es un buen gas natural, domina el metano. Aquí nomás un recordatorio de las diferentes presentaciones en las que nos puede llegar el gas natural. El gas natural puede ser comprimido, licuado o licuado. Si es comprimido es que se almacena a temperaturas muy altas. Eso ya lo platicamos hace algunas semanas, bueno, muchas semanas, sobre cómo se comprime y por qué se comprime el gas. Si es un gas natural comprimido, pues se almacena a presiones muy altas. Si es un gas natural licuado, pues tenemos que almacenarlo a temperaturas muy bajas. Y bueno, esos gases naturales comprimidos o licuados principalmente son metano. Que también tenemos lo que se llama el gas licuado sin esta N, el gas licuado de petróleo, que es un subproducto del procesamiento del gas natural y que principalmente es propano y ya no tanto metano. Bien, no podemos encontrar problemas que dicen que es de gas natural, pero bueno, hay que identificar, es muy importante, qué tipo de gas o en qué presentación viene ese gas, no es lo mismo comprimido que licuado. Cada combustible tiene diferentes cantidad de energía almacenada que podremos aprovechar o no. Esta tabla nos compara diferentes combustibles con la gasolina. Y fíjense, en números cerrados, la gasolina tiene un contenido energético de 31.850 kilojoules por litro. La segunda columna, muy interesante, nos hace una comparación respecto a la gasolina de otros combustibles, por ejemplo, el diésel ligero y el diésel pesado,
tienen una equivalencia de 0.96 y 0.89 respecto a la gasolina, es decir, tienen menos contenido energético, más contenido energético que la gasolina. Los que tienen menos, por ejemplo, está el gas licuado, el etanol, el metanol y el gas natural comprimido y el gas natural licuado. Bueno, al menos en esta tabla, más que la gasolina, solamente en el diésel, tanto el ligero como el pesado. Es común encontrar este tipo de tablas en donde los diferentes combustibles se comparen con la gasolina. Pero sí es importante también conocer la cantidad de energía que podemos extraer de un combustible. Cuántos kilojoules si yo quemo 1 litro o 1 kilo de gasolina, de diésel, de etanol, de metanol. Bueno, la reacción del combustible es la reacción de combustión. ¿Qué es lo que sucede? Que se oxida el combustible y libera una gran cantidad de energía. Y si se oxida, pues necesitamos un oxidante, y nuestro oxidante clásico pues es el oxígeno. El oxígeno, primero, porque es gratis. Es gratis porque se encuentra en el aire. Y es el que se emplea con mayor frecuencia en los procesos de combustión. El oxígeno puro no es gratis. Hay algunas aplicaciones que necesitan necesariamente de oxígeno puro, como las soldaduras, pero reacciones de combustión en general no podemos aprovechar del oxígeno del aire, aunque tiene sus problemas, tiene sus consecuencias. Tienes que cargar con el nitrógeno, que es la mayor parte del aire, y ese nitrógeno nomás estorba y es inerte, o en muchas regiones es inerte. Luego también tienes que cargar con la humedad del aire, agua extra, que también podría ser un punto en contra. Pero bueno, eso es el precio que se paga por tener un oxígeno barato. Aquí le puse gratuito entre comillas, pero entre comillas, porque hay otros precios que se pagan al querer utilizar ese oxígeno. Ese oxígeno, entonces, en el aire, si hacemos un análisis en base seca del aire, pues el número cerrado está formado de un 20.9% de oxígeno, 78.1 de nitrógeno, que es mucho, 0.9 de argón y pequeñas cantidades de otros gases como CO2, helio, neón, hidrógeno. Para cuestiones de cálculos, no tomamos en cuenta esas trazas de otros gases, y en números todavía más cerrados decimos que el aire es 21% base mol oxígeno y 79% base mol nitrógeno. Entonces, esto es lo que nunca hay que olvidar en un problema de combustión. Si utilizamos aire, el nitrógeno que debemos de estar arrastrando durante la reacción. Entonces, incluso el diseño del reactor, de la cámara de combustión, tiene que tomar en cuenta ese espacio extra que necesitamos para pasear literalmente al nitrógeno. Entonces, por cada mol de oxígeno, yo en mi reacción de combustión hago mis balances pensando en un mol de oxígeno. Pues cada mol de oxígeno que tú necesites para tu reacción arrastra 3.76 moles de nitrógeno. Es decir, que si tú necesitas para tu reacción un mol de oxígeno, pues vas a meter 4.76 moles de aire, ¿sí? En general, el nitrógeno es inerte, pero si ya las temperaturas empiezan a ser importantes, altas, se podrían formar algunos óxidos nítricos y algunos gases peligrosos, óxido nítrico, dióxido de nitrógeno, óxido nitroso, sobre todo a altas temperaturas. Bueno, también después en ejemplos vamos a ver para una reacción de combustión qué quiere decir altas temperaturas. Entonces, en general, nitrógeno inerte, pero bajo ciertas condiciones podría empezar a ser parte de reacciones secundarias. El otro detalle que les decía es el aire que entra en un reactor, en una cámara de combustión, generalmente contiene algo de agua. Algo que veremos más adelante,
es que un producto importante de las reacciones de combustión también es el agua. Entonces, se va a estar formando agua por la reacción, pero si ya el aire entra con agua, entonces esta agua se añade al agua que se está generando. De nuevo, igual que en el nitrógeno, el agua a bajas temperaturas generalmente es un inerte, pero si empezamos a tener temperaturas más altas, algo del vapor de agua se podría descomponer en oxígeno y en hidrógeno. Luego, si al final en nuestros productos tenemos vapor de agua, dejamos que enfríen los productos de la reacción, podríamos alcanzar a la presión del problema, la presión vapor adecuada, podríamos alcanzar el punto de rocío del vapor y entonces se condensa agua. Es agua líquida, por ejemplo, si el combustible tiene azufre y se encuentra con dióxido de azufre, podría formar ácido sulfúrico y el ácido sulfúrico lo que provoca en los reactores es que corroe el metal del reactor. Este también es un detalle importante cuando empezamos a ver que nuestro reactor, que nuestra cámara de combustión empieza a presentar corrosión, pues muchas veces tiene que ver con la formación de agua líquida y la formación en reacciones secundarias de ácido sulfúrico. Hay que tomarlo en cuenta. Ahora, no es suficiente que yo ponga en contacto el combustible con el oxígeno, ¿sí? Necesitamos alcanzar una temperatura mínima que se llama la temperatura de ignición. Si no alcanzamos esa temperatura, no inicia la reacción de combustión. El ejemplo clásico es encender carbón para hacer una carne asada. Yo dejo el carbón en el asador, está rodeado de aire, está rodeado de oxígeno y nunca va a encender. Necesito una chispa, necesito unas condiciones para que el carbón alcance aproximadamente los 400 grados centígrados y entonces inicia la reacción de combustión. Bueno, pues igual con otros combustibles, 260 grados para la gasolina, más de 600 para el metano y el monóxido de carbono. Hay que alcanzar las condiciones adecuadas para que inicie la reacción de combustión. El otro detalle es la proporción aire-combustible. El aire contiene el oxígeno, que es el oxidante. El combustible, pues es el material que nos importa quemar. Pero, ¿cuál es la proporción? O sea, con una parte de aire y 99 partes de combustible, ¿va a arder? O al contrario, necesito 99 de aire y una de combustible. Bueno, no, generalmente esos extremos no funcionan. Para que la reacción comience, la proporción aire-combustible debe estar en el nivel adecuado. Ahora, el nivel adecuado depende de la naturaleza química del combustible. No podemos dar una respuesta única. Aquí un ejemplo, hay algunos gases naturales, algunas formulaciones de gas natural que no se quemará si el aire se encuentra a concentraciones menores de 5, pero tampoco quemará si está a concentraciones mayores de 15. Es decir, se tiene que mover entre los 5 y los 15 para que se queme. Entonces, mantener un control de la relación aire-combustible es siempre importante en estos ejemplos y es algo que vamos a estar calculando constantemente. ¿Cómo se define la relación aire-combustible? Se define en una base másica, en base masa. Y simplemente es la masa de aire entre la masa de combustible en un proceso de combustión. Y esto se llama relación aire-combustible. Hay algunos libros y algunos cálculos que lo hacen al contrario, relación combustible-aire. Y bueno, pues solamente es la inversa, la masa del combustible entre la masa del aire, es decir, la inversa de la relación aire-combustible. Pero generalmente los cálculos se hacen como aire entre combustible. Miren, aquí está un primer ejemplo, déjenme hacerlo más grande, de estos cálculos. En este problema tenemos octano. Octano, que es el
principal componente de las gasolinas, que se quema con oxígeno. Y nos dicen que se está quemando con 20 moles de oxígeno, es decir, aquí aparece un 20 como el coeficiente para el oxígeno. Pero este 20 también multiplica a 3.76 veces para tener la cantidad de nitrógeno que entra en el aire con el oxígeno que yo necesito. Bueno, vamos a suponer que esta reacción solamente va a generar CO2, agua, oxígeno y nitrógeno. El nitrógeno que es un inerte y el oxígeno que sobra. Pero no conozco sus coeficientes. Bueno, aquí tienen que recordar un poco de cómo hacían sus balanceos de ecuaciones. Se van a generar X moles de CO2, Y de agua, Z de oxígeno y W de nitrógeno. Recuerden, está muy fácil. Solo tengo un reactivo que contiene carbono, solo tengo un producto que contiene carbono, entonces este 8 tiene que ser a fuerzas X. Luego solo tengo un reactivo que contiene hidrógeno, el octano, y solamente un producto que contiene hidrógeno, el agua. Entonces este 18 entre 2 nos va a dar que Y sea igual a 9. Para el oxígeno sí hay que repartir 20 entre el oxígeno del CO2, el oxígeno del agua y el oxígeno molecular. Y el cálculo que sí es directo, 20 por 3.76 me da W, que es 75.2. Bueno, ya conociendo X y Y, puedo calcular Z, que da de 7.5, y aquí tengo mi ecuación balanceada para este problema. Bueno, la relación aire-combustible es masa del aire. No tengo masas, pero tengo moles y masas molares. Entonces, ¿cuánto tengo de aire? Tengo 20. 20 de oxígeno más 20 por 3.76 de nitrógeno, es decir, 20 por 4.76 kilomoles de oxígeno. El numerador incluye oxígeno y nitrógeno. Y si la masa molar promedio del aire es de 29, pues hay que multiplicar por 29 kilogramos sobre kilomol. Y luego dividimos entre el combustible. Una forma de hacerlo para el combustible muy cómoda es hacerlo por elementos. Bueno, puedes calcular la masa total del octano, pero lo puedes hacer 8 de carbono por 12 kilogramos por kilomol, que es la masa molar del carbono, más, aquí lo hacemos con hidrógeno molecular de 2 kilogramos por kilomol, 18 entre 2, 9 kilomoles de hidrógeno molecular, y me da el mismo resultado. Si lo quieren hacer calculando antes la masa molar del octano, obviamente tienen que llegar al mismo resultado, y pues nos damos cuenta que para que esta reacción se lleve a cabo, necesitas 24.2 kilos de aire por cada kilo de combustible. Entonces, muy importante la definición, relación aire-combustible, es una relación másica. Si por alguna razón te conviene, pues la puedes convertir o trabajar también en base mol. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Bien. Vamos a distinguir algo que vamos a llamar una combustión teórica de la combustión real. La combustión teórica o la combustión completa es aquella que supone que todo el carbono del combustible terminó en dióxido de carbono, que todo el hidrógeno del combustible terminó en agua, y que todo el azufre, si lo hubiera, no siempre hay azufre en el combustible, terminó en dióxido de azufre. ¿Sí? Si eso sucede, si no hay productos secundarios como monóxido de carbono, oxígeno que sobró, etcétera, decimos que tenemos una combustión completa. ¿Sí?
Por lo tanto, la combustión incompleta es si, aparte del CO2, del agua y del dióxido de azufre, tenemos carbono, tenemos hidrógeno, tenemos monóxido de carbono, tenemos cualquier otro subproducto, ¿sí? ¿Cuáles son las razones que nos podrían llevar a una combustión incompleta? Porque el oxígeno que entró no fue suficiente. Si hizo falta oxidante, si hizo falta oxígeno, pues no terminaste de quemar el combustible que tenías. Otra razón, tienes el oxígeno suficiente, pero en tu reactor no hay un mezclado deficiente, entonces ese oxígeno no puede llegar a todos los lugares a los que tiene que llegar y la reacción no se completa. Y otra razón muy importante es, sobre todo a altas temperaturas, que empiezan a aparecer reacciones secundarias que generalmente no son deseables, reacciones de disociación como las que platicamos hace un momento que podrían suceder con el nitrógeno o con el agua, ¿sí? Son sobre todo las razones para tener una combustión incompleta. Entonces nosotros tenemos siempre que hacer cálculos, cuál es la cantidad de aire estequiométrico o teórico, como lo quieran llamar, para que la reacción sea completa. Y entonces el aire estequiométrico es la cantidad mínima de aire para lograr ese objetivo, combustión completa. Obviamente, ya en la realidad, si tú añades esa cantidad de aire, por problemas hasta de mezclado, por ejemplo, pues no va a ser suficiente. Generalmente ya en procesos reales estás añadiendo un extra respecto a esa cantidad mínima para completar la combustión. Lo que sí es cierto que una cantidad de aire menor a la teórica es así, obliga a que tu reacción sea incompleta. Entonces, la reacción de combustión estequiométrica o teórica es la que utiliza la cantidad de aire estequiométrico y se quema por completo. Es decir, alimentas la cantidad mínima necesaria y aparte completas la reacción. Entonces decimos que tenemos una combustión estequiométrica y teórica que, como se podrán imaginar, generalmente la vamos a tener en papel. Es muy difícil que añadiendo la cantidad estequiométrica de aire, tu reacción llegue a ser completa. Pero bueno, siempre nuestros cálculos parten de la base de que tienes una combustión teórica. Fíjense, esta es la combustión teórica del metano. Metano más aire, oxígeno y nitrógeno. Necesitas 2 de oxígeno, ¿sí? Para formar el CO2, 2 de agua y 7.5 de nitrógeno. Si se fijan, no hay carbono, no hay hidrógeno, no hay oxígeno sin reaccionar. Todo el carbón pasó a CO2, todo el oxígeno pasó a agua, el nitrógeno fue un inerte y si se completó, si nos acabamos el metano, porque no tenemos metano al final, entonces decimos que tuvimos una combustión teórica o estequiométrica. Pero, pues les decía, en los procesos reales hay siempre que alimentar una cantidad extra para asegurar cualquier detalle. Detalle de eso que, insisto, tiene que ver mucho con el mezclado. ¿Cómo reportamos la cantidad de aire en exceso que alimentamos a un reactor? La cantidad en exceso se expresa en términos del aire estequiométrico, como exceso de aire porcentual o aire teórico porcentual. Por ejemplo, si tú dices que añadiste un 50% de exceso en aire, es que entonces tienes un 150% de aire respecto al teórico. Si añades un 200% de exceso, pues tienes un 300% de aire teórico. Y si no añades exceso de aire, es que tienes el 100% de aire, es decir, el aire teórico. Ahora, si añades a tu reactor cantidades menores que la estequiométrica, se dice que vas a tener una deficiencia de aire o una deficiencia de aire porcentual. Si estás añadiendo a tu reactor solamente el 90% del aire teórico,
pues vas a tener un 10% de deficiencia de aire y esa reacción de seguro va a ser incompleta. ¿Alguna pregunta? Cuando dice exceso de aire, ¿se refiere a la molécula de, el aire con este nitrógeno o se Sí. refiere al oxígeno? No, nos referimos al aire, Perfecto. a oxígeno, nitrógeno. ¿Sí? Ok, gracias. Mira, vamos a terminar esta parte con 3 ejemplos y van a salir todos estos temas. Primer ejemplo. Tengo carbón, pero cuando se hace un análisis elemental de ese carbono, pues no es carbono puro. Tiene 84.36 de carbono, 1.89 de hidrógeno, 4.4 de oxígeno, 0.63 de nitrógeno, 0.89 de azufre y 7.83 de cenizas. Las cenizas son materiales no combustibles, ¿sí? Materiales que no van a pasar a fase gas durante la reacción y bueno, y van a quedar dentro del reactor. Pues este carbón se quema con la cantidad teórica de aire. Vamos a ignorar para los cálculos el contenido de cenizas, nos vamos a nada más a concentrar en los gases productos de la reacción y nos piden que calculemos las fracciones mol y las masas molares aparentes y la masa molar aparente del gas que sale de la cámara de reacción. También vamos a calcular la relación aire-combustible necesaria para quemar esta muestra de carbono. La combustión es estequiométrica y por lo tanto vamos a hacer el cálculo de una reacción completa. Los productos de combustión van a contener CO2, agua, dióxido de azufre. En este ejemplo, si se dan cuenta, sí hay azufre. Entonces, para que la reacción sea completa, tiene que convertirse en dióxido de azufre. Y el nitrógeno, que es un inerte. Vamos a ignorar las cenizas. En este ejemplo y en los que vienen en estos capítulos, vamos a estar tratando los gases como una mezcla de gases ideales. Generalmente las reacciones de combustión se llevan a cabo a presión atmosférica y en ese rango también incluso son temperaturas altas. Hacer la consideración de mezcla de gases ideales no nos causa muchos problemas. Y bueno, también generalmente estos problemas consideramos una base que nos convenga para hacer el cálculo sencillo. A veces elegimos que una base de 100 kilos, otra vez es una base de 1 kilo, otra vez es una base de 1 kilomol o 10 kilomoles o 100 kilomoles. Dependiendo del tipo de problema, generalmente elegimos el 1, el 10 o el 100 como base por simplicidad. En este problema se eligió 100 kilos de carbón. Vamos a reportar en base a 100 kilos de carbón. ¿Cómo se determinan los números de moles? Tenemos porcentajes y en una base de 100 kilos, pues entonces se convierte en 84.36 kilos de carbón. Si lo dividimos entre los 12 kilos por kilomol, la masa molar del carbono, pues tengo los kilomoles de carbono y algo similar para el hidrógeno, el azufre, el oxígeno y el nitrógeno, ¿sí? Todos estos son lo que entra a la cámara de combustión, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre. Fíjense, en este problema, la muestra de carbono tiene nitrógeno y eso es extra del nitrógeno que va a entrar con el aire. También el oxígeno, la muestra de carbono tiene oxígeno y es independiente del oxígeno que entra con el aire. Yo tengo la costumbre, pero cuando revisen estos apuntes, Sengel no lo hace, pero yo le pongo una raya al número que va a un lado del símbolo químico. ¿Por qué? Porque, bueno, a veces con mi letra, que no es la mejor letra,
la mejor letra que se podrían encontrar, pues yo me confundía muy fácil. Por ejemplo, este 5 del punto 00225, yo aquí fácil lo hubiera podido confundir con esta S del azufre. Y entonces desde hace muchos años yo me acostumbré a ponerle esa raya a los números y así fácilmente me doy cuenta dónde termina el número y dónde inicia el símbolo. También a veces los ceros, pues mis ceros no se distinguen de la O mayúscula del oxígeno y a veces también me confundía con algunas letras mal escritas, números mal escritos con la C del carbono. Entonces yo desde hace mucho tiempo me acostumbré a escribir una raya a los números en un balance de reacción. Nada más les platico por si se les hace algo raro. Y así evito errores. Pues hago un balance de cada componente. Carbono, pues solamente hay en el carbono que se quema y en el CO2 de los gases de combustión. Hidrógeno, solo hay en el hidrógeno de la muestra y en el agua a la salida. Entonces, bueno, ahí voy haciendo balances individuales para elementos estables, para carbono, hidrógeno molecular, azufre, oxígeno molecular, nitrógeno molecular, y voy resolviendo X, Y y Z, ¿sí? Y entonces aquí abajo ya tengo mi ecuación completa, mi ecuación balanceada. Aquí ya también faltó el 27.8 mostrarlo. Practiquen o recuerden este tipo de operaciones que son muy sencillas de hacer. Bueno, nos preguntamos las fracciones moles. Para eso yo ya puedo entonces, las fracciones moles de los gases de combustión. Entonces ya de la ecuación balanceada ya puedo saber cuántos moles tengo de monóxido de agua, de dióxido de azufre, de nitrógeno. Lo sumo y en una base de 100 kilos de carbono, pues tengo 35.82 kilomoles de gases. Esos moles los divido entre los moles individuales, los divido entre los moles totales, y aquí tengo las fracciones moles de cada gas a la salida. Vean, como en casi todos estos problemas, cómo el nitrógeno domina. El nitrógeno estorba, hace que nuestros reactores sean más grandes de lo necesario, pero como les decía, entre comillas, es el precio que tenemos que pagar por tener un oxígeno gratis. Bueno, aquí yo nomás aplico una fórmula para calcular una masa molar promedio de estos gases de combustión, que sumo las masas de todos los gases de combustión entre los moles totales, y tengo que esa mezcla de gases tiene una masa molecular promedio o aparente de 30.9 kilogramos por kilomol. Y entonces ya la relación aire-combustible, aquí si se fijan, el 7.393 que aparece aquí en la reacción, lo tengo que multiplicar no por 1, sino por 4.76, porque incluye oxígeno y nitrógeno. Por 29, que es el peso molecular promedio del aire, entre los 100 kilos de mi base de carbono, pues encuentro que tengo que alimentar 10.2 kilos de aire por cada kilo de combustible o de carbono que entra a la cámara de reacción. Bien, estos tres ejemplos todavía son muy sencillos, son simplemente de balances de masa. Más adelante vamos a estar hablando ya de entalpías de reacción, de entropías también en otra clase, pero en principio simplemente recordar lo básico de los balances de masa, de los balances en una reacción química. En este otro ejemplo nos dicen que tienen un gas natural, que está formado por metano principalmente, pero también hay hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y dióxido de carbono. Este gas se quema de nuevo con la cantidad estequiométrica de aire, pero aquí hay un detalle muy importante. De nuevo, el precio que se paga por tener aire gratis es que este aire tiene un 80% de humedad relativo. No es aire seco.
un día como el que estamos viviendo hoy en Guadalajara, un día lluvioso, pues tú tienes que quemar tu gas natural, tienes que trabajar, entonces el aire de la atmósfera es un aire húmedo, con una humedad bastante elevada. Pues igual en este ejemplo, lo que tienes disponible es un aire húmedo, ¿sí? A una temperatura y a la presión, y a una presión que es a la que lo vas a llevar a cabo la combustión. Vamos a suponer una combustión completa a una presión de una atmósfera y vamos a determinar la temperatura del punto de rocío de los productos. Ahorita analizamos ese detalle de la temperatura del punto de rocío. Suposiciones que vamos a hacer, el combustible se quema por completo y entonces, de nuevo, todo el carbono pasa a dióxido de carbono, todo el hidrógeno pasa a agua. El combustible quemado con la cantidad estequiométrica, se quema con la cantidad estequiométrica de aire, entonces no habrá oxígeno libre en los gases de combustión. De nuevo vamos a tratar los gases de combustión con una mezcla de gases ideales y antes de hacer cálculos buscamos este dato en las tablas. Recuerden, el aire tiene humedad. Y ahorita vamos a ver en qué utilizamos la presión de saturación del agua a 20 grados centígrados. Voy a las tablas del Sengel, a la tabla 4, que ustedes bien conocen, y encontramos que la humedad, la presión de saturación del agua es de 2.339 kilopascales. Esa agua del aire no va a reaccionar con nada, simplemente se añade al agua de los productos y esta agua saldrá con los gases de combustión. Miren, hay agua en los reactivos y esa agua saldrá con los productos, pero siempre va a ser más sencillo primero balancear la ecuación considerando que el aire es seco y luego si lo agregamos a ambos lados de la ecuación, esa agua no participa en la reacción. Entonces, balancear primero la reacción en base de aire seco siempre va a ser más fácil que incluir esa humedad desde el principio. Ahorita aquí abajo nos vamos a dar cuenta cómo vamos a hacerle para incluir esa agua. Porque lo único, yo no sé cuántos kilos de agua sean, yo nomás sé que el aire tiene un 80% de humedad relativa. Entonces, planteo mi ecuación en base seca, suponiendo que mi aire es seco. Y aquí más adelante verán cómo le añadimos la humedad presente. Entonces, con los datos sabemos el coeficiente del metano, del hidrógeno, del nitrógeno, del oxígeno, del dióxido de carbono, más el aire, pero no sé cuánto aire va a ser necesario. Entonces ahí aparece un coeficiente A. Y los productos son CO2, agua y nitrógeno inerte. Igual, no sé, tengo que hacer el balance para ver cuánto es X, Y y W. Hago un balance muy similar al que hice en el ejemplo anterior. Son balances muy simples y ya encuentro X, Y, Z y A. Y A es lo que define mi cantidad de aire seco necesario para esta reacción. Pero este aire seco contiene humedad. ¿Sí? Bueno, antes de eso, 4.76 por A me va a dar los kilomoles de aire seco. Ahora sí, este aire seco contiene humedad, una humedad relativa del 80%. Necesito las presiones para relacionar presiones con cantidad de agua. Entonces, si la humedad relativa yo la calculo con la presión de saturación, tendré la presión parcial del vapor en el aire. Este es un tema, bueno, este es un cálculo que quizás nunca habíamos hecho en este curso, pero estoy seguro que ustedes hacían cálculos de ese tipo en su curso de balances de masa y energía. ¿Sí? Entonces, humedad relativa por la presión de saturación del agua a la temperatura del problema te da la presión vapor que del aire. ¿Sí? Entonces, 0.8 por 2.33, 1.87. Y aquí es donde se vuelve importante que hicimos la consideración de que los gases se comportan como gases ideales, es decir, la relación presión-vapor
del vapor en el aire entre presión total es directamente proporcional a la relación moles de vapor en el aire entre moles totales. La relación es 1 a 1 en gases ideales. Si no hubiéramos podido hacer la suposición de gases ideales, pues entonces este cálculo hubiera sido un poco más complejo, pero no le vamos a entrar a esos detalles. Entonces, tengo la presión vapor que ejerce el agua en el aire, tengo la presión total de mi sistema, que es una atmósfera, y tengo los moles totales. Pero los moles totales son los 6.97 moles de aire seco más la cantidad desconocida de agua en el aire. Y despejando encuentro que es 0.131 kilomol de agua. Bueno, pues este 0.131 kilomol es lo que tengo que añadir del lado derecho y también del lado izquierdo de la ecuación para que mi ecuación ahora sí quede completamente balanceada. Y aquí lo estoy haciendo. Aquí ya le añadí el... No, perdón, es agua. Aquí, ahí no es. ¿Dónde es? Aquí. Aquí está el 1.31 que viene con la humedad del aire. Y aquí ya le sumé 0.131 a, ¿qué número teníamos? Y a 1.53. A 1.53 le sumé 0.131 y da 1.661. Aquí ya está añadida esa cantidad de agua que venía con el aire. Entonces, ahora sí, esa última ecuación en azul es mi ecuación completa balanceada. Nos preguntaban el punto de rocío. Recuerden que el punto de rocío lo platicamos hace 2 clases. Es la temperatura a la cual el vapor de agua, en este caso se trata de agua, el vapor de agua de los productos empieza a condensarse cuando los productos se enfrían. Es decir, si tú terminas tu reacción y dejas todos los gases dentro de la cámara y la cámara se empieza a enfriar, ¿a qué temperatura la primera gota de vapor de agua se va a condensar en líquido? ¿Sí? Y de nuevo, aprovechando que nuestra mezcla de gases es una mezcla de gases ideales, entonces, igual que lo hicimos hace un momento, puedo relacionar los moles con las presiones y despejo la presión vapor, la presión del vapor de agua en los productos y es de 20.88 kilopascales. Me voy a las tablas, como es agua, me voy a las tablas del Cengel, a las tablas A5, el apéndice 5, donde están las acomodadas por temperaturas y busco el renglón de 20.88. No va a haber un renglón exactamente de 20.88, así que vamos a hacer una interpolación y al interpolar encuentro que la temperatura de saturación a 20.88 es 60.9 grados centígrados, casi 70. Bueno, cuando tu cámara de reacción se enfríe a 60, casi 61. Cuando tu cámara de reacción se enfríe a 61 o 60.9 grados centígrados, las primeras gotas de vapor de agua comenzarán a condensarse. Eso siempre hay que estarlo cuidando porque al equipo siempre le va a hacer más daño, le hace daño el agua líquida, no tanto el vapor, sino el agua líquida. Entonces, generalmente se está buscando evitar la presencia de agua líquida por cuestiones de oxidación y sacar los productos antes de que se alcance la temperatura de punto de rocío. Bueno, ese fue el segundo ejemplo. ¿Alguna pregunta? El último ejemplo de esta sección. Fíjense que el ejemplo se llama análisis inverso de la combustión. ¿Por qué inverso? Porque ahora tengo información de lo que sale del reactor y no de los productos, no de los reactivos. Es decir, se quemó octano. Yo sé que se quemó octano con aire, pero no sé cuánto octano tenía ni cuánto aire tenía. Lo que sé es que haciendo un análisis volumétrico con los gases de combustión,
al final de la reacción tengo una mezcla 10% de dióxido de carbono, 5% de oxígeno, 0.88 de monóxido de carbono y de nuevo muchísimo nitrógeno, 83.48 de nitrógeno. Determina la relación aire-combustible para esta reacción y el porcentaje de aire teórico utilizado. Ahora tengo datos de los productos y no de los reactivos. De nuevo, van a ver que en el proceso voy a necesitar de la presión de saturación del agua a la temperatura del problema, que es, no dice, no escribí en el, que es a 25 grados centígrados. Bueno, aquí estoy indicando que se hacía la pregunta a 25 grados centígrados. La mezcla de gases ideales, de nuevo, la vamos a tratar con la mezcla de gases, la vamos a tratar con una mezcla de gases ideales. No conocemos cuánto combustible o aire se utiliza durante el proceso de combustión, ya lo vamos a averiguar. Y vamos a trabajar de nuevo con una base. Ahora va a ser una base molar, 100 kilomoles de productos secos, no de reactivos, de productos. Bien, en base a esos 100 kilomoles de reactivos, pues yo sé que salen 83.48 de nitrógeno, 5.62 de oxígeno, etcétera, pero no sé cuánto octano entró, ni cuánto aire. Y esta A para el aire, pues tiene que ver con con este 83.48, por ahí vamos a obtenerlo. El otro detalle es, también se forma una cantidad de agua. Bueno, de nuevo mis balances por elementos estables, nitrógeno, carbono, hidrógeno y oxígeno, y encuentro la A del aire 22.2 y la B del agua 12.24. Entonces ya reescribo mi ecuación completa. Una buena costumbre en estos problemas es, por ejemplo, tu base de cálculo es el combustible que vas a quemar. Entonces, una ecuación con 1.36 moles, con un coeficiente de 1.36 de octano, generalmente no se acostumbra, da más problemas de cálculos y entonces se acostumbra llevarlo a una base de 1 para el combustible. Pues es muy fácil, a la ecuación anterior, producto de los balances, divídelo a todos los números entre 1.36 y ya tendrás una ecuación en base a un mol o kilomol de combustible. Bien, ya sabemos cuánto octano se necesitaba. Ahora vamos a contestar las preguntas. La relación aire-combustible, 16.32, coeficiente 16.32 por el aire, lo convertimos en kilos, y 1 del octano lo convertimos también en kilos. Y encontramos que la relación aire-combustible es de 19.76. Para encontrar el porcentaje de aire teórico utilizado, necesitamos conocer la cantidad teórica de aire, ¿sí? Esta ecuación no es la ecuación teórica. ¿Por qué? Entre otras razones, es porque uno de sus productos es monóxido de carbono. Y en una reacción completa, recuerden que nada más tenemos CO2, agua y bueno, y el nitrógeno, que es inerte. También en esta reacción sobra oxígeno, es decir, fue una reacción en la que añadimos aire de más, sobró oxígeno. Si yo quiero comparar cuánto de más respecto a una combustión teórica, pues voy a balancear la reacción teórica, es decir, en la de que no aparece oxígeno y en la que no aparece monóxido de carbono. Y en una reacción teórica, la A es de 12.25, no de 16.32. Y entre el 12.5 de la teórica y el 16.32 de la real, nos empezamos a dar cuenta cuánto oxígeno de más, bueno, no oxígeno, nos preguntan por aire, cuánto aire de más traíamos, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer el cálculo? Bueno,
El porcentaje de aire teórico pues es la masa de aire real entre la masa de aire teórico, o los moles reales entre los moles teóricos. Y aquí está el 16.32 entre el 12.5. Y aquí me doy cuenta que en este problema utilicé un 131% de aire teórico, es decir, un exceso de 31% de aire. ¿De acuerdo? Nos damos cuenta de eso porque, sobre todo, también, porque en la reacción real aparece oxígeno. Si aparece oxígeno y el oxígeno no se forma en la reacción teórica, pues quiere decir que sobró. Y si sobró, es que traíamos un exceso. ¿De cuánto? 31%. Bueno, y este es el último ejemplo. Oye, ahorita lo que me estoy dando cuenta que hice de más es que nunca utilicé este dato de la presión de saturación. ¿Por qué lo puse? A lo mejor había un inciso extra que preguntaban temperatura de punto de rocío. Luego me fijo de ver así. O también lo pueden ver ustedes en el Sengel si había un inciso extra que me brinqué, porque de veras la presión de saturación no la utilicé, y la presión de saturación se hubiera utilizado como en el problema anterior para conocer una temperatura de punto de rocío. Bueno, ahí están 3 ejemplos. ¿Preguntas? Y De por momento ejemplo, no, pues. No, habla tú. gracias. Y por ejemplo, cuando en la combustión hay metales, supongo que se tiene que ver la reacción, ¿no? Pero para estos datos sí hay entalpías de combustión y estas cosas, como por Sí, ejemplo que, que sea solo un oxidante con un combustible y del oxidante provenga todo el oxígeno también cambia, ¿no? sí, sería diferente, pero bueno, si tienes la información, el tipo de cálculo que tienes que hacer, pues es básicamente similar. Pero sí, si utilizas algún metal para conseguir el oxígeno, sí hay algunas diferencias. Lo que sigue son las entalpías. Tú podrías encontrar, y ahorita lo vamos a platicar, algunas entalpías de combustión, pero la cantidad de reacciones de combustión diferentes es, por decir una palabra, aunque suene exagerado, son infinitas. Entonces, porque la reacción completa es una, la reacción teórica es una, pero la incompleta, la no teórica, es una cantidad enorme de diferentes reacciones, incompletas que podrían estar sucediendo en realidad. Entonces, unas tablas de entalpías de combustión completa, pues no existe. Sería una tabla infinita. Lo que existe a cambio de eso son tablas de entalpías de formación. Y las entalpías de formación, eso sí, son una cantidad de números de datos finitos que podemos utilizar para calcular entalpías de combustión. Y eso es precisamente lo que voy a platicar enseguida. La próxima clase vamos a estar haciendo balances de primera ley. Y para hacer balances de primera ley necesito entalpías. ¿Sí? Luego, una clase o 2 clases posteriores vamos a estar haciendo balances de segunda ley. Pero bueno, antes de hacer balances de primera o de segunda ley, necesito ubicarme en el tema de las entalpías que son importantes en procesos de reacción. Y eso es precisamente lo que voy a platicar ahora como última parte de la clase de hoy. Entalpías de formación y entalpías de combustión. Bien, el cambio de energía en un sistema durante una reacción química se puede deber al cambio en el estado
o el cambio en la composición química. Sí, hay muchos problemas de reacción química en donde hay cambios de estado, hay que tomarlo en cuenta, pero también hay muchos problemas, como algunos de los que hemos estado viendo ahora, donde los reactivos son gases y los productos son gases, entonces no hay cambio en la energía del estado. Entonces, todos los cambios se deben a la composición química. Incluso si hay cambios en el estado físico de la materia, pero también hay cambios químicos, siempre esta parte numéricamente va a ser más importante. Bueno, pero independientemente de si hubiera cambios de estado o no, si hay reacción química, hay que evaluar esos cambios, ¿sí? Y de nuevo entramos al tema de que necesitamos un estado de referencia, es decir, asignar un valor base o de cero a la energía o a la entalpía en ese estado de referencia. En una reacción química hay cambios de composiciones, ¿sí? Entonces, tenemos que tener un estado de referencia común para todas las sustancias, porque hay cambios de composiciones para todas las especies químicas. Comúnmente se elige el que se conoce como el estado de referencia estándar. Prácticamente en todos estos, en este tema, prácticamente toda la literatura se refiere al estado de referencia como el estado de referencia estándar y se refiere al estado a 25 grados centígrados o 77 grados Fahrenheit si lo estás haciendo en sistema inglés y a presión atmosférica. En cuanto a nomenclatura, pues el estado de referencia estándar generalmente se indica con un supraíndice y así tenemos un H0 o U0 como supraíndice y sabemos que se está refiriendo a un estado de referencia. Aquí está un ejemplo, la entalpía del nitrógeno como gas ideal relativo a su estado de referencia estándar es la entalpía del nitrógeno 500 grados menos la entalpía en el estado de referencia y esta es el valor del estado de referencia y así encontramos la entalpía como gas ideal a 500 grados Kelvin, pero siempre lo tenemos que hacer relativo a un punto y ese punto pues generalmente va a ser el estado de referencia estándar. Bueno, ustedes saben que esto sí es algo que saben de hace tiempo, que las reacciones químicas pueden ser exotérmicas o endotérmicas. En las exotérmicas se libera calor y las reacciones de combustión son reacciones exotérmicas porque ese es el objetivo de una reacción de combustión, generar energía para que esa energía la puedas aprovechar en alguna aplicación. Si no lo aplicas, se podría disipar en forma de calor. Pero bueno, en una reacción exotérmica hay una variación negativa de la entalpía. Sin embargo, también existen algunas reacciones que necesitan de energía para llevarse a cabo, que absorben energía y esas son las endotérmicas. En una reacción endotérmica se incrementa la entalpía. Bueno, se incrementa la entalpía, quiere decir que los productos poseen una mayor entalpía que los reactivos y en la exotérmica es lo contrario. Nosotros vamos a estar sobre todo platicando, viendo ejemplos de reacciones exotérmicas y nos limitamos a reacciones de combustión. Miren, considere este ejemplo simple. Queremos formar dióxido de carbono, CO2, a partir de sus elementos. Y sus elementos son el carbono y el oxígeno. Y tiene que ser oxígeno molecular porque oxígeno molecular es el oxígeno que encontramos en la naturaleza a esas condiciones. Supongan que entra oxígeno y carbono a la cámara de combustión a 25 grados centígrados y una atmósfera, que son las condiciones estándar, 1 kilomol de carbono, 1 kilomol de oxígeno para formar 1 kilomol de CO2. Esta es una reacción exotérmica. Por lo tanto, durante este proceso se va a liberar una cantidad de calor, que en este ejemplo se sabe que es de 393.520 kilojoules por cada kilomol de CO2 formado. ¿Sí? Guarden 393.000 y ahorita volverá a aparecer. Pero es
lo que yo encontraría si quiero formar un kilomol de CO2 a partir de sus elementos. Esta reacción que nos acabamos de imaginar no incluye interacciones de trabajo, entonces pues el calor eliminado es la diferencia entre la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos, y si se dan cuenta es un número con un signo negativo. Puesto que ambos reactivos y productos están en el mismo estado, 25 grados centígrados y una atmósfera, pues el cambio de entalpía durante este proceso se debe únicamente a los cambios de composición química. Es decir, no hubo cambios de fase. Bien, dirán, ¿y qué tiene que ver esto con la entalpía de reacción? El cambio de entalpía será distinto para diferentes reacciones, ¿sí? Y entonces nosotros queremos una propiedad que represente esos cambios. Pues esa propiedad es la entalpía de reacción, HR, subíndice R en el Cengel. Y es la diferencia entre la entalpía de los productos y la entalpía de los reactivos. Ahora, si nosotros ahorita nos estamos limitando a puros ejemplos de reacciones de combustión, pues esta entalpía de reacción la podemos renombrar como entalpía de combustión. En vez de HR podemos estar escribiendo HC. Y entonces, ¿qué representa? Como siempre va a ser una reacción exotérmica, el calor liberado durante un proceso de combustión en flujo estacionario cuando quemamos un kilomol, o lo podemos hacer en base masa cuando quemamos un kilo de combustible. Entonces, esa diferencia que vimos hace un momento, entalpía de los productos menos entalpía de los reactivos, pues es una entalpía de reacción, o en este caso particular, una entalpía de combustión. Para ese ejemplo que acabamos de ver, es 393.520. ¿Sí? Bueno, aquí le puse para el carbono, pero bueno, era la formación del CO2. Y aquí es lo que les comentaba hace un momento. Aparentemente esta entalpía de combustión es una propiedad muy útil, y esperaría que hubiera tablas con toda esa información. Pero lo que les decía, hay tantos combustibles, tantas mezclas posibles y tantas posibilidades entre que si fue completa o fue incompleta, que es prácticamente imposible hacer una lista de valores de entalpía de combustión para todos los casos que se nos pudieran ocurrir. Y eso, bueno, este párrafo lo platica suponiendo que las reacciones fueran completas. Ya de por sí es difícil, pero si queremos tomar en cuenta todas las posibilidades de reacciones incompletas, pues no solamente es difícil, ya se vuelve imposible. Entonces, tenemos que encontrar una propiedad fundamental que no sea la entalpía de combustión y que nos dé la misma información que pueda representar la energía química de un elemento o un compuesto en algún estado de referencia. Y ahí es donde sale la famosa entalpía de formación, que también estoy seguro no es la primera vez que la escuchan ni la primera vez que hacen cálculos de entalpía de formación. La entalpía de formación es así, nos limita a un caso muy particular en la cual suponemos que la entalpía de una sustancia en un estado específico se debe a su composición química. Para esto, se asigna la entalpía de formación en todos los elementos estables con el valor de 0, si estamos en el estado de referencia de 25 grados centígrados y una atmósfera. Es decir, el carbono puro, el hidrógeno puro, el nitrógeno puro, el oxígeno puro, su entalpía de formación es 0 si están en la forma estable como se presentarían a 25 grados y a una atmósfera. Es decir, el oxígeno a esas condiciones es oxígeno biatómico, el nitrógeno también molecular, el hidrógeno también molecular, el carbono no. El carbono es monoatómico, pero no es cualquier presentación del carbono. El elemento estable es el grafito, no el diamante, por ejemplo. Entonces, la entalpía es para el carbono en su forma estable a 25 grados y una atmósfera.
El nitrógeno, como vemos, pues se presenta en forma diatómica a 25 grados centígrados en la atmósfera, igual que el oxígeno y que el nitrógeno. Bueno, todos los elementos estables a esas condiciones, su entalpía de formación es cero. Y a partir de ahí comenzamos a calcular todas las entalpías de formación de cualquier otra sustancia a partir de sus elementos estables. Obviamente se tiene que hacer experimentos para llegar a estos valores. De nuevo aquí aparece el 393.000 del ejemplo anterior. Reconsideremos la formación de CO2 a partir de C y O2 en las condiciones estándar, puesto que la entalpía de los reactivos son cero, pues ese 393.000 del ejemplo anterior pues se convierte automáticamente en la entalpía de formación en el estado estándar para el CO2. Y con experimentos similares, ahora sí ya a las mismas condiciones, una vez un experimento por cada sustancia, formamos tablas de entalpías de formación, y que es una tabla finita, no hay una gran, no tengo que hacer una gran cantidad de experimentos a diferentes condiciones. Ahorita les muestro un ejemplo de la tabla. Bueno, nomás antes recordar que el signo menos indica que esa energía se liberó cuando se formó un CO2. ¿Sí? Una entalpía de formación negativa para un compuesto indica que se libera calor durante su formación. Y va a ser la mayoría de los casos que vamos a estar viendo. Pues esa entalpía de formación está relacionada con lo que llamamos el poder calorífico, que es el calor liberado cuando un combustible se quema por completo. El poder calorífico es el valor absoluto de la entalpía de combustión, que recuerden, pues, traía un signo negativo. Pues su poder es ese valor sin el negativo. Fíjense, aquí hay una tabla, lo que les decía de entalpía de formación. Copié la tabla equivocada, fíjense, me fui a la parte inglesa del Cengel y me traje la tabla a 77 grados Fahrenheit, no a 25 grados centígrados, y entonces está en BTU sobre libra mol. Más tarde corrijo este PDF y lo vuelvo a subir a Classroom. Es más, voy a dejar las dos tablas. Aquí voy a acomodar las dos tablas. Voy a dejar en sistema inglés, pero voy a también a incluir la de sistema internacional en kilojoule, yo creo que va a estar. Bueno, pero como se dan cuenta, a 77 grados centígrados, que son los 25 grados, aquí está para diferentes sustancias las entalpías de formación, la mayoría de ellas negativas. Hay ahí algunas pocas que necesitaron una reacción endotérmica, como el etileno, el hidrógeno, el acetileno, pero la mayoría son negativos. Y bueno, aquí también aparecen unas energías de Gibbs y unas entropías, pero estas las platicaremos y las utilizaremos posteriormente. Yo creo que la próxima semana, bueno, las energías de Gibbs las necesitamos para equilibrio, y eso ya prácticamente se va hasta el final del tema. Solamente un detalle. Bueno, me regreso a la tabla. Fíjense que para el agua, ¿dónde está el agua? Aquí está el agua. Y la fórmula dice agua H2OL. ¿Sí? Y dejen ver si no hay vapor de agua. Aquí abajo. Abajo hay vapor de agua. Pues sigue siendo agua, pero en paréntesis G. ¿Sí? Hay que distinguir, en el caso del agua líquida de agua vapor. Vean las entalpías de formación. Menos 122.000 para el agua líquida, menos 104.000 para el agua vapor. Hay una diferencia, hay que explicar esa diferencia, y como el agua siempre va a ser producto de las reacciones de combustión, hay que fijarnos si en nuestra reacción el agua va a ser producto líquido, va a ser un producto líquido o un producto vapor. ¿Por qué? Miren, ahorita ya nos dimos cuenta que hay dos valores de entalpía de formación para el agua.
En ambos casos el agua se encuentra a 25 grados centígrados y una atmósfera, pero la diferencia entre las dos entalpías de formación tiene que ver con la entalpía de fusión del agua, que es de 2441 en kilojoules por kilogramo o de 44,000 en kilojoules sobre kilomol. Llévense este número. ¿En qué base está? Está en base, bueno, está en libra mol. Después con la tabla correcta lo comparan. Llévense el dato por kilomol y van a ver que la diferencia entre los dos valores es la entalpía de vaporización. Había dicho de fusión, ¿verdad? No es de vaporización. Entonces, debido a esa diferencia, el poder calorífico depende de la fase del agua. Hay reacciones en donde el agua está en fase líquida y entonces el poder calorífico es diferente. Y entonces en esas reacciones decimos que el poder calorífico es el poder calorífico superior, PCS, poder calorífico superior, o HHV si utilizan los términos en inglés de Higher Heating Value, valor calorífico mayor también, ¿sí? Si en la reacción lo que aparece es agua en vapor, entonces tendremos un poder calorífico menor que se le llama el poder calorífico inferior, PCI. ¿Sí? ¿Hay una relación entre ambos poderes caloríficos? Sí, obviamente que sí, y ya vimos que esa diferencia es la entalpía de vaporización. Entonces, el poder calorífico superior es el inferior más la masa por la entalpía de vaporización del agua. Pero si queremos calcular el poder calorífico de una reacción o la entalpía de combustión, hay que fijarnos si el agua está al final en fase líquida o en fase vapor, que en la mayoría de los ejemplos también van a ver que está en fase vapor. Solamente ese detalle. También del Sengel saqué esta tabla. Estas tablas es en sistema internacional, bueno, para diferentes combustibles, fórmulas, masa molar, densidades, entalpías de vaporización, calor específico, pero les pegué esta tabla sobre todo por las dos columnas finales, poder calorífico superior y poder calorífico inferior. Todos los combustibles podríamos tener diferente poder calorífico en función de el agua, ¿sí? ¿En qué condiciones va a estar presente el agua al final de la reacción? Si es agua líquida, bueno, en acetileno va a ser 49,970, vapor 48,280. ¿Sí? Entonces sí, encontramos en muchos libros tablas de poder calorífico, pero siempre dos columnas, la superior y la inferior. Y bueno, aprovechen también la tabla. En los cálculos muchas veces vamos a necesitar entalpías, calores específicos, densidades, masas molares. Bueno, y aquí viene toda esa información para la mayoría de los combustibles con los que estaremos haciendo cálculos. También te recuerda cuál es la fase en la que generalmente aparecen en las reacciones a una atmósfera. A veces podría cambiar, podría ser diferente, pero generalmente en la fase líquida o líquida unos, gases otras, es como los quemamos. Quemamos gasolina líquida, quemamos gas natural obviamente en fase vapor, quemamos etanol líquido, pero quemamos acetileno gas, quemamos metano gas, pero quemamos propano o tolueno líquido. ¿Sí? Es lo que generalmente ocurre. Y ya para terminar esta parte, antes de hacer una pausa para que la próxima clase comencemos a hacer balances de primera ley, pues aquí está un ejemplo de la evaluación de una entalpía de combustión. Supongan que vamos a quemar octano, de nuevo recuerden es el principal componente de la gasolina, utilizando aire seco, y suponga que el agua en los productos, en este caso, va a ser agua líquida. ¿Sí? Antes de hacer cálculos, vamos a las tablas que les mostré hace un momento, bueno, a la tabla en sistema internacional,
y de ahí van a sacar la entalpía de formación del dióxido de carbono, la entalpía de formación del agua líquida y la entalpía de formación del octano líquido. Y empezamos a hacer cálculos. Como siempre en estos problemas no nos libramos de que te pregunten lo que te pregunten. Lo primero que tienes que hacer es balancear tu ecuación. Entonces, el octano con la cantidad de aire necesario te va a formar dióxido de carbono, agua y nitrógeno. Aquí la única duda, pues este 8 es directo al 8 de acá, este 18 entre 2 pasa directo como 9. Lo único que hay que balancear para A queda un 9.5. Todos los productos radioactivos están en el estado estándar, 25 grados centígrados y una atmósfera. Las entalpías de formación del nitrógeno y el oxígeno es cero porque son estables a esas condiciones, y desarrollo mi ecuación para la entalpía de combustión, que es el sumatorio de las entalpías para los productos menos el sumatorio de las entalpías para los reactivos. Ya cuando escribo en detalle el sumatorio, pues son los moles por las entalpías de formación, los moles por las entalpías de formación. Entalpías de formación del producto. Tengo producto CO2, aquí está el CO2. Tengo agua, aquí está el agua. Tengo nitrógeno, pero la entalpía de formación del nitrógeno es cero. Luego, menos los reactivos. Tengo octano líquido, aquí está el cálculo que hay que hacer para el octano, pero luego tengo oxígeno y nitrógeno que también son estables y sus entalpías de formación son cero, entonces ya no escribo más. Empiezo a sustituir valores, las entalpías de formación que salen de las tablas, y tendré que la entalpía de combustión es de menos 5.471.000 kilojoules por kilomol de octano. Si convierto esos kilomoles de octano en kilos de octano, pues es 47.891. Y algo importante de notar, que este 47.891 es prácticamente el mismo valor que aparece en la tabla. Después revisan ya que corrija la tabla en sistema internacional, pero en tabla aparecen 47.890, que es prácticamente lo mismo que 47.891 con cálculos, ¿sí? Entonces, da buenos resultados con entalpías de formación. Bueno, y este fue solamente un ejemplo de cómo manipulamos las entalpías de formación para obtener entalpías de reacción o entalpías de combustión. La próxima clase utilizaremos todas estas herramientas, pero ya para hacer balances de problemas de primera ley. Dirán, ¿y qué problema podría ser interesante en una reacción de combustión? Por ejemplo, nos podrían preguntar cuál es la temperatura de los productos al final de la reacción, ¿sí? Termina la reacción, se completa la reacción. ¿Cuál es la temperatura de los gases de combustión que llegan a alcanzar temperaturas muy, muy altas de 600, 800, 1000 grados Kelvin? Y es importante saberlo porque tu reactor tiene que soportar esas temperaturas, ¿sí? Va a ser una de las preguntas importantes que vamos a estar contestando. Bueno, por hoy es todo. ¿Alguna pregunta sobre el tema? O cualquier otra cuestión. Recuerden, el lunes no nos encontramos. Nos volvemos a ver aquí el miércoles. Voy a detener la grabación.